Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero estén pasando un bonito día y se encuentren bien dentro de lo posible. Quien les habla es Anderson Manuel Guamán Córdoba, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Piura. En esta oportunidad me es grato presentarles un tema sumamente interesante y muy conocido cotidianamente, el calor. Tal y como sabemos, el término calor es utilizado frecuentemente, como por ejemplo en la expresión hace mucho calor. Sin embargo, se suele confundir este concepto con otros, como la temperatura. ¿Se puede sentir calor y hacer frío al mismo tiempo? Esta sería una pregunta un poco capciosa para una persona que no tiene muy claro el concepto del calor. Por lo que en esta presentación abordaremos y explicaremos detalladamente lo que es el calor y cómo está presente en nuestras vidas. En primera instancia, debemos tener noción de las unidades con las que trabaja la física. Y además saber que toda igualdad física debe estar regida por la homogeneidad dimensional. Es decir, que toda expresión, las unidades deben ser iguales en cada uno de los términos. Como vemos, estas unidades en mención están clasificadas en dos sistemas. El sistema internacional, el cual utilizamos generalmente la mayoría de los países, y el sistema inglés, usado por los países angloparlantes. A continuación, observamos la tabla del sistema internacional, ya sea de sus magnitudes físicas y de sus prefijos, y las tablas del sistema inglés. También cabe mencionar que actualmente existen equivalencias entre estos dos sistemas, como lo podemos observar entre las medidas de longitud, de masa y de fuerza. Otro concepto previo que debemos tener claro es el sistema termodinámico. Concretamente, esto es la porción del universo la cual se estudia. Este sistema, en general, está acompañado por sus fronteras, entorno y universo. Existen varios tipos de sistemas y están clasificados por su relación con el entorno. Como primer tipo tenemos al sistema cerrado. Básicamente en este no existe una transferencia de masa, pero sí de energía. Un ejemplo típico de estos sistemas son las ollas a presión, donde no sale ni entra masa, pero sí puede existir un cruce de energía mediante la frontera de la olla. Dicho esto, concluimos que en este sistema sí se puede dar la posibilidad de una entrada o salida de calor. Por otro lado, tenemos al sistema aislado. En este no existe cambio de masa ni de energía. A diferencia del anterior, en este sistema no sería posible la entrada del calor. Un ejemplo típico de estos sistemas aislados son los termos, como vemos, y también el traje de neopreno de un buzo. Como tercer sistema tenemos al sistema abierto. En este sí se realiza el intercambio de masa y también se realiza el intercambio de energía. Por lo que podemos decir que en un sistema abierto también puede existir la posibilidad de entrada o salida de calor. Un ejemplo común de estos puede ser el calentador de agua o también las turbinas. Asimismo, podemos observar una analogía comparativa entre los tres tipos, los cuales nos pueden dar la noción y el ampliamiento del conocimiento para saber qué sistema puede estar expuesto a la naturaleza del calor. Teniendo claro lo explicado anteriormente, ahora sí podemos enfocarnos específicamente en lo que es el calor y qué engloba este. Tal y como lo mencionamos en la introducción, el concepto de calor es muy confundido incluso por estudiantes de ingeniería. Por tanto, es muy necesario definirlo físicamente para evitar cualquier error. A ver chicos, ¿qué responderían a la siguiente pregunta? ¿Qué contiene más calor, una taza de café o un té helado? Alguien que relacione directamente al calor y a la temperatura como lo mismo, responderá obviamente que la taza de café tendría más calor. Sin embargo, esta pregunta es muy ambigua, ya que el término calor no es una propiedad o característica que posee una sustancia determinada. Esto va más allá. Físicamente, el calor es la energía térmica transferida entre dos sistemas en contacto que se encuentran a diferente temperatura. Con esta definición se evita y se establece una noción más clara de lo que es el calor en sí. Como ya lo mencionamos, el calor es energía y sus unidades podrían estar definidas por el sistema internacional como joules y por el sistema inglés como BTU, British Thermal Unit.
También es muy común utilizar como unidad a la caloría. Esta representa la cantidad de calor necesaria para elevar 1 °C la temperatura de 1 gramo de agua. Por otro lado, tenemos el concepto del calor específico. El calor específico es la cantidad de calor que se debe suministrar a una sustancia para elevar su temperatura en una unidad. Y está definida por joules sobre gramo Kelvin. Debido a que esta cantidad necesaria de calor será diferente para cada sustancia, concluimos que el calor específico es una propiedad particular de cada sustancia. Y entre todas las sustancias, el agua es la que posee el calor específico más alto, con 4.186 gramos sobre Kelvin. En la siguiente tabla observamos varias sustancias con su respectivo calor específico y podemos corroborar que el calor específico del agua es notablemente mayor que lo demás. Por otro lado, también debemos tener noción del concepto de capacidad calorífica. Este suele ser confundido con el calor específico. Sin embargo, capacidad calorífica tiene que ver más con la medida de dificultad que presenta una sustancia para experimentar cambio de temperatura bajo un suministro de calor. Es decir, es una relación entre el calor y la variación de temperatura. Sus unidades están expresadas por joules sobre Kelvin. Por otro lado, también tenemos la capacidad calorífica molar. Este es un análogo con el calor específico, pero con la diferencia que en lugar de ser 1 gramo de sustancia que demuestra, ahora es un mol de sustancia, teniendo como unidades expresadas como joules sobre mol por Kelvin. Ahora debemos conocer la fase de las sustancias y el cambio de estas. ¿Cómo es que se relaciona el calor con un cambio de fase? ¿En verdad se relaciona? Sabemos que en la naturaleza está presente lo sólido, líquido y gaseoso, y que el calor es un factor responsable e importante del cambio entre estas fases. Justamente al calor suministrado para el cambio de fase se le denomina calor latente. Según el cambio de estado que genere, puede ser de fusión o de ebullición. Definimos el calor latente de fusión. A primera instancia debemos explicar un poco el comportamiento de la sustancia cuando se encuentra en su temperatura de fusión. En esa temperatura, el calor suministrado, que es el calor latente de fusión, no altera para nada la temperatura. Es decir, este calor va dirigido únicamente al cambio de fase de sólido a líquido. Y de igual manera ocurre con el calor latente de ebullición. Este no altera en lo más mínimo la temperatura de ebullición. Y solo se encarga exclusivamente del cambio de fase de líquido a gaseoso. A continuación podemos observar la siguiente tabla de calores latentes de varias sustancias, como el agua, el alcohol etílico, el cobre, entre otros. Estas tablas son sustanciales para cualquier ingeniero o estudiante y las podemos encontrar en cualquier libro. Y son importantes ya que son datos que uno como estudiante debe tener a la mano. Por último, debemos estudiar el concepto del calor sensible. Si entendimos los anteriores conceptos, este se nos va a hacer mucho más fácil de entender. A diferencia del calor latente, el calor sensible ejerce un cambio de temperatura, pero obviamente sin afectar la fase de la sustancia. Gracias a este calor sensible, nosotros, las personas, podemos tener la sensación de que algo está más frío o más caliente, ya por lo anteriormente mencionado. Habiendo estudiado todos los conceptos que engloba el propio calor, podemos entrar al campo de la calorimetría, el cual es muy útil en la industria como en la fabricación de termos o en los materiales aislantes, por ejemplo, o también por los químicos, los cuales utilizan herramientas de la propia calorimetría para poder hallar el calor liberado o absorbido en alguna reacción terminada. Gracias a esta rama de la física podemos medir la cantidad de energía térmica transferida en un proceso, ya sea físico o químico. La herramienta esencial de esta rama es el calorímetro. Estos existen bastantes tipos, pero los principales son el calorímetro de taza de café o el calorímetro de bomba de agua. En la calorimetría se establece matemáticamente el calor latente como el producto de la masa de la sustancia con su calor específico latente. Y además se establece el principio de equilibrio térmico. ¿Qué nos dice el equilibrio térmico? Este sostiene que cuando dos cuerpos de diferente temperatura se mezclan o se ponen en contacto,
El calor tiende a desplazarse con el fin de igualar sus temperaturas. Por tanto, el calor perdido por el cuerpo de mayor temperatura es igual al calor absorbido por el cuerpo de menor temperatura. Este principio es clave para el desarrollo de los ejercicios de calorimetría. Para estudiar el comportamiento del agua a medida que se le suministra calor, es preferible apoyarnos del diagrama de temperatura-calor. En este, se ve reflejado el cambio de la temperatura a medida que aumenta el calor. Analizando detalladamente, nos damos cuenta que el calor absorbido por una sustancia es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más calor absorbe una sustancia, su temperatura por ley aumentará. Sin embargo, también observamos tramos en los cuales la temperatura es constante, es decir, no aumenta, y es justamente las temperaturas de fusión y ebullición. Tras lo analizado, podemos concluir que en el diagrama de temperatura con calor están presentes los calores sensibles junto a los calores latentes. Tras toda la presentación teórica y sumamente detallada, podemos desarrollar problemas de calorimetría fácilmente. Por ejemplo, el primer ejercicio nos dice, básicamente en el enunciado, que se mezcla un trozo de metal con agua dentro de una taza de aluminio. Entonces, aplicando el equilibrio térmico y todo lo que hemos aprendido, en este caso, el que se encuentra a mayor temperatura es el metal desconocido. Por tanto, este será el que pierda calor, el cual será ganado por el agua junto a la taza. Entonces, desarrollando matemáticamente dicha expresión de equilibrio térmico, como vemos, llegamos a la respuesta del calor específico del metal desconocido. Por otro lado, en el segundo ejercicio planteado, este implica a dos sustancias y un recipiente de capacidad calorífica, como dato. Sin embargo, también es posible desarrollarse con el concepto de equilibrio térmico. Como dos masas de agua de diferente temperatura se mezclan, el vapor de agua, que está a 120 Celsius, perderá calor. Esto lo sabemos por el equilibrio térmico, hasta llegar a una temperatura de equilibrio que nos dan, que es de 70 Celsius. Y ese calor será igual al ganado por el agua líquida a una temperatura X hasta la temperatura de equilibrio también de 70 Celsius, junto al recipiente de capacidad calorífica. Por tanto, en este ejercicio, las sustancias que ganan calor son el recipiente más el agua líquida. Planteando esto matemáticamente, hallamos la temperatura X, la temperatura inicial del recipiente junto al agua, que era 11.01 Celsius. De igual manera, nos piden que desarrollemos el diagrama de temperatura versus calor cedido por el vapor de agua. Nos quedaría de la siguiente manera. Analizamos dicho gráfico. La temperatura inicia obviamente en la temperatura inicial del vapor de agua, que es a 120 Celsius, y termina en los 70 Celsius de equilibrio. Al mismo tiempo, simultáneamente, el calor cedido, es decir, el calor perdido, aumenta cada vez más que la temperatura disminuye. Y todo esto está acorde con el equilibrio térmico, es decir, todo está correcto. Tras todo lo estudiado ahora, podemos sostener acertadamente que el calor es el paso de energía entre dos cuerpos que obviamente se encuentran a diferente temperatura. Es decir, que este solo existe como una transferencia, como un viaje, algo temporal. Uno puede sentir calor, obviamente, pero para la física, una persona no puede ser poseedora del calor. En el cuerpo, el calor solo es una sensación de transferencia de energía. Esta sensación de caliente o frío que nosotros tenemos como facultad, gracias al sentido del tacto, es básicamente debido a la transferencia de calor. Por ejemplo, si nosotros introducimos nuestras manos a un recipiente frío y seguidamente lo introducimos a un recipiente tibio, la sensación que tendremos en nuestras manos será caliente. ¿Pero por qué? Pues bueno, la razón es que en este caso nosotros somos el cuerpo de menor temperatura, sintiendo de esta manera la transferencia de calor que se dirige justamente hacia nuestras manos por el diferencial de temperatura. Por otro lado, en estos momentos ya somos capaces de evitar confusiones entre lo que es el calor y la temperatura, teniendo noción de que si bien estos conceptos ambos están muy correlacionados, estos son de diferente naturaleza, ya que uno está presente netamente como una transferencia entre dos cuerpos y el otro es una cualidad común que posee cualquier sustancia como propiedad intensiva. También hemos aprendido acerca de lo que es la capacidad calorífica y el calor específico. Estos dos conceptos no pueden ser muy bien apreciados comúnmente en lo cotidiano. Sin embargo, con la siguiente demostración podremos plasmarlo de mejor manera.
Para esta pequeña demostración del calor específico y capacidad calorífica del agua, necesitaremos una pequeña vela, encendiéndola obviamente, y también dos globos. En esta ocasión vamos a usar aire y agua. Tenemos el globo de aire y lo que vamos a hacer es ponerlo sobre encima de la vela. Observamos claramente que a poco tiempo de ponerla sobre encima de la vela, esta se revienta. Por otro lado, tenemos al globo con agua, que está lleno a 1/5 parte de su capacidad total. De igual manera lo colocamos sobre encima de la vela y vemos que a diferencia del globo del aire, este no se revienta a poco tiempo. Es más, tiende al globo quemarse sin reventarse. Y esto es debido a que el agua absorbe mayor calor que el aire, debido a su calor específico. Por último, sabemos que hemos analizado y explicado detalladamente todo lo que engloba el concepto del calor. Tenemos claro ahora que el calor no es transferible en cualquier material y que actualmente los sistemas invulnerables al calor son de suma importancia e indispensables para tareas puntuales. Un ejemplo cotidiano de estos, posiblemente la mayoría lo hemos usado en nuestras casas para mantener caliente algo, es el termodiabático. Hay muchos tipos de estos. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que este aparato, el termo, logra mantener el líquido interior sin variar la temperatura? ¿Este tiene algo en especial? ¿O de qué manera lo logra? ¿Cómo es que se puede evitar el fenómeno del calor? En estos momentos tenemos en nuestras manos un termo adiabático, que como lo mencionamos anteriormente, tiene la capacidad de mantener el líquido interior ajeno al calor. Analicemos por qué sucede esto. La cuestión es que los termos están formados por dos capas finas, separadas entre ellas. ¿Podrían adivinar qué hay dentro de esta separación? Pues nada. Exacto, como lo oyen, no hay nada. Están separadas por un espacio totalmente estanco, en donde se ha hecho un vacío total, evitando de esta manera dos tipos de transferencia de calor, conducción y convección, las cuales se estudian en otros temas más adelante. Sin embargo, sí es posible encontrar materiales que sin la necesidad de presentar vacíos entre sus caras, no permiten la interacción del calor. Un ejemplo básico de ellos es el poliestireno expandido, un derivado del petróleo conocido también comúnmente como tecnopor. Exactamente, el mismo que componen a las famosas cajas que pueden mantener bodoques, como helados, incluso hielo, a una temperatura muy baja por un tiempo muy prolongado. Otro uso muy importante de este material es la fabricación de casas con aislamiento, para evitar una transferencia de calor. Como podemos ver, esta técnica de aislamiento es muy utilizada en las construcciones. Concluimos con la presentación agradeciéndoles infinitamente por su atención dada hacia mi persona y también invitándoles y animándoles que se empapen un poco más acerca de lo que es el tema. Y no solo el tema, sino la física, que es una rama de la ciencia muy compleja y nos ayuda a ver un poco más de lo que es la naturaleza. Muchas gracias, chicos.